Vamos a pasar un poco al tema de su experiencia con el SPI. Queríamos preguntarle la experiencia de cada uno en el sentido de cuánto tiempo, desde cuándo conocen el síndrome de piernas inquietas, cuánto tiempo llevan tratándolo y si han tenido algún caso especialmente difícil o resaltable. Pueden cada uno mencionar lo que quieran en los dos sentidos. ¿Por orden? Venga, en fila. Bueno, yo lo conozco desde que empecé la residencia, porque en el hospital, ¿no?, cuando empiezas a la consulta de neuro, siempre aparecen pacientes con piernas inquietas. O sea, es algo de la consulta de neuro general. Mi experiencia en aquel momento no fue buena con la enfermedad y lo reconozco así tal cual porque en aquel momento había un fármaco que todos conocemos que es el Neupro y estaba la visitadora médica y lo primero que me contaron sobre el síndrome de piernas inquietas no me lo contó un adjunto sino la visitadora médica de Neupro y me dijo: tengo un fármaco que es la bomba para los pacientes que tienen piernas inquietas porque va fenomenal, porque no sé qué, porque tal. Y yo, claro, de residente, imaginaos, ¿no? Pues eso se me quedó grabado y dije, pues piernas inquietas, Neupro. Paciente que viene con piernas inquietas, Neupro. Y bueno, así iba la consulta de neurología unos años. Es verdad que a medida que ves más pacientes, tienes más experiencia, se sabe más sobre lo que está pasando con los fármacos cuando tienes más seguimiento de los pacientes, obviamente. Pues acabas aprendiendo más y la experiencia pues al final eso sí que creo que es muy importante y en todos estos años pues al final aprendes de tus errores, aprendes de tus pacientes, tienes que escucharles porque al final el paciente es el que tiene la enfermedad y el que muchas veces te da la pista de lo que está pasando. O sea que bueno, yo creo que en mi experiencia sí que ha habido una gran evolución en los últimos, pues en realidad han pasado a lo mejor 11 años en cómo abordar el paciente que tiene un síndrome de piernas inquietas en cuanto aparece ahí en la consulta y le diagnosticas. Y casos, bueno, si queréis seguir con esto, luego hablamos de casos graves porque... Como quieran. Sí, yo alguno tengo, sí. Pues yo llevo tratando piernas inquietas pues 25 años, más o menos. He visto todas las fases de la enfermedad a nivel de evolución, de investigación, de ensayos clínicos, de medicamentos, la he ido viviendo, ¿no? Con sus luces y con sus sombras. Y la verdad es que los he visto de pacientes de todo tipo, pelaje y condición. Los que te llegan de nuevas o que llevan poco tiempo tratados, que realmente si conoces la enfermedad y la enfocas bien desde el principio, pues bueno, pues son agradecidos. Y luego está ese tipo de paciente, digamos, requemado, que lleva mucho tiempo de evolución de la enfermedad y que le han tratado sobre todo con los fármacos dopaminérgicos de los que hemos hablado durante mucho tiempo y a dosis muy altas, resumiendo, maltratados, ¿no? Esos son pacientes muy complicados, yo ya he visto unos cuantos. Revertir eso cuesta mucho, mucha paciencia y mucho manejo de ese tipo de medicamentos y qué haces. Y realmente nadie nos ha enseñado a manejar eso. Aprendes con la experiencia y con la intuición y prueba, ensayo, error, ¿no? Acabas más o menos manejando a esos pacientes y revertiendo un poco esa situación, pero es costoso, es costoso. Y bueno, a lo largo de los años pues he visto unos cuantos pacientes de esos, la verdad. Sí, desgraciadamente se ven con cierta frecuencia. Yo más dedicada a síndrome de piernas inquietas estoy pues aproximadamente desde el 2008. 2-3% de los pacientes son graves y gran parte de ese porcentaje son los que nos llegan a nosotros porque aquel que se maneja con dosis bajas de cualquiera de los fármacos afortunadamente se queda en el nivel de atención primaria o de su neurólogo general y así debe seguir. Casos especialmente, bueno, algunos han respondido muy bien a perampanel, al Ficompa, del que hablaba antes el doctor La Rosa. Es verdad que el estudio que hay con perampanel es a corto plazo, 3 meses, si era contra placebo, pero yo tengo pacientes tratados a largo plazo y hay un porcentaje que va bien, hay otros que es algo transitorio y lo combinan con gabapentina, la pega del perampanel es que solamente se puede tomar por la noche porque da mucho sueño.
aunque los pacientes con SPI no les da tanto sueño como a los epilépticos, o incluso hay algunos psiquiatras que lo prescriben para el insomnio, ya tengo la experiencia de que al paciente con SPI no le da sueño, pero porque el propio síndrome de piernas inquietas lo que produce es un estado de hiperalerta. Está aumentado el glutamato, entonces están demasiado activas las vías que promueven la vigilia. Y aunque no hayáis dormido, y probablemente lo habéis experimentado, durante el día no tenéis tanto sueño como un insomnio que no duerme lo mismo. Porque hay una activación patológica de las vías que promueven el estar despierto. Además no suelen ser necesarias dosis muy altas de perampanel, porque no por subir más había más respuestas, sino que son pacientes que a dosis bajas algunos responden y mantienen esa respuesta en el tiempo. ¿4 miligramos la hora? 4 miligramos, sí. De 4 a 6 ya no he visto. Tengo algún paciente con 6, algún paciente con 8, pero son los menos. No parece que aporte más. Y si hay síntomas durante el día, que suele ser el caso de los pacientes con síndrome de aumento, etc., no se puede dar durante el día. Pero sí se puede combinar con gabapentina o con pregabalina para el día, reservar la dosis, digamos, de gabapentina para el día y para la noche cubrirlo con el perampanel. ¿Son pacientes nuevos que no han tomado otras cosas los que responden sí, bien al perampanel? Algunos no. Algunos vienen de agonistas, vienen de fracaso de gabapentina, insuficiencia renal que limita el uso de gabapentina, etc. ¿Y los que tomaban agonistas dopaminérgicos antes, a dosis normalitas y no han tenido especiales problemas, o eran también algunos ya requemados con síntomas de aumento, tolerancia al medicamento? Los que no han respondido a nada han respondido solo transitoriamente. Otros que estaban no con dosis muy bajas de agonistas, con dosis moderadas de agonistas, sí que han respondido y han podido bajar el agonista. No siempre suspenderlo, pero sí bajarlo. Pero tengo en mente 2 pacientes en los que lo hemos probado todo, lo que está aprobado, lo que no está aprobado y lo que fisiopatológicamente podría funcionar, y desgraciadamente no han ido bien, pero por eso seguimos buscando alternativas. Por eso fue la inquietud de hacer el estudio sobre el Sativex, y si me dejaran más ideas tendría, pero no es fácil. No, pues es interesante lo del perampanel. Yo reconozco que lo he usado poco hasta ahora, ¿no? Pues se tolera bien, lo hay en solución, porque hay comprimidos de 2 miligramos, la pega sin precio, porque es bastante caro. El tratamiento de un mes son 140 euros. Pero en general son pacientes que han pasado por muchas etapas previas y con un informe justificado. Yo he puesto estas referencias bibliográficas en el informe para que por favor su médico de cabecera se lo recete, porque bueno, el Neupro también es carísimo. En realidad el Neupro lleva muchos años comercializado y sigue siendo muy caro. Entonces no se pone generalmente como, no pongo el perampanel como primera opción ante el paciente que llega de nuevo y que no ha probado nada, pero aquel que lo ha probado todo. Yo sí que lo uso, el perampanel, pues es verdad que generalmente lo uso en pacientes que tienen fenómeno de aumento y tengo que intentar quitar el dopaminérgico, entonces en esos pacientes también me funciona bien, y sea transitorio el efecto o no, lo tengo que aprovechar para quitar el dopaminérgico. O sea, tengo que aprovechar la luna de miel para decir, ahora es el momento de quitar el dopaminérgico. Es un arma más. Sin embargo, con síntomas de aumento parece que funciona o ayuda al menos. Ayuda al menos, o sea, cuando hay un paciente con fenómeno de aumento, desde mi opinión, pues haces todo lo que está en tu mano, tiras lo que puedes, subes gabapentina, subes pregabalina, pones hierro, entre todas las opciones, pues para mí suena poner perampanel y aprovechar el tirón para ir quitando el agonista. Sí, y sin embargo el dipirilamol, que también lo he probado, en situaciones desesperadas y no tan desesperadas, nunca he visto un beneficio. Y sin embargo es que está aprobado en Estados Unidos y tal. Yo no sé qué, porque justificado por la evidencia, no tiene mucha más evidencia que el perampanel. No. Entonces no lo sé si es también un movimiento comercial, porque hay buenos estudios a nivel básico de la adenosina, pero a lo mejor ahí sería necesaria otra molécula que actúe en la adenosina y que aumente la adenosina y que pueda ser eficaz, porque a efectos prácticos yo el dipirilamol no he visto beneficio en ningún paciente.
Bueno, todos estos medicamentos nuevos, la gente que ha tomado dopaminérgicos durante mucho tiempo, yo tengo dudas de que la eficacia sea la misma, ¿no? Hay que probarlos, evidentemente, ¿no? Yo creo que no es la misma eficacia, pero bueno, es que es verdad que es lo que tenemos a nuestra disposición y lo podemos utilizar. Vamos saltando de tema, porque estamos en el tema de su experiencia y se habla de medicamentos. Le voy a hacer una breve pregunta más sobre la experiencia y enlazo con más medicamentos, porque tenía preguntas, porque antes lo han hablado y yo lo tenía como tema diferenciado. En su experiencia también el tema de los niños, ¿suelen tratarlos? ¿Es recomendable que vayan a un neuropediatra? ¿Lo resuelven sin problema indistintamente? ¿Su experiencia en ese sentido? Yo veo niños por encima de 3 años o más. Los de 3 años o menos, y eso es ya para gente muy... Los niños son otra cosa. Son ya para unidades especializadas que se dedican a trastorno del sueño, o neuropediatras expertos en sueño y en piernas inquietas, ¿no? Y realmente los niños son diferentes, funcionan diferente a todos los niveles e incluso los síntomas son diferentes. O sea, diferentes en el sentido de que se manifiestan de otra forma, ¿no? Es como todo. Si es una neuropediatra que sabe de piernas inquietas, sí. O una unidad de sueño especializada que suelen saber de piernas inquietas todos. Los neuropediatras, pues hay algunos que se interesan por el sueño y por las piernas inquietas y dominan la enfermedad, y hay otros que les suena chino. Tenemos dos referentes que creo que los conocen muy bien y que son los que estamos recomendando a nuestros socios, y son la doctora Milagros Merino y el doctor Óscar Sanz. Y parece ser que ahí tenemos un buen... Hablando de Madrid, en el Hospital Niño Jesús, que es público, hay 2 neuropediatras que saben, o sea, se interesan por el sueño y por las piernas inquietas. Sí, creo que tenemos contacto con ellos también, sí. Bueno, pues relacionado con la medicación, yo voy a pasar a este tema ahora. Me tocaría, que ya han hablado bastante de ello, pero me quedan algunas dudas y sobre todo preguntas concretas de algunos socios, porque al final les decía que hay preguntas que han insistido que por favor de alguna manera se las contesten. A la doctora Celia Arcemaro le quería preguntar, porque nos dicen que qué datos podría dar con respecto a la eficacia, a los resultados del hierro intravenoso, puesto que usted lo suele usar o lo defiende o... Vamos, a ver si más. Yo la verdad es que he estado dando muchas vueltas con el hierro mucho tiempo y estudiando, investigando sobre eso. Mi experiencia la verdad es buena, muy buena, cuando está bien indicado. O sea, la verdad es que yo, siguiendo las guías que se publicaron en 2018 y demás, he tratado a muchos pacientes con hierro vía oral, pues siempre que se puede, intravenoso, cuando se cumplen bien los criterios. Y mi experiencia, la verdad, es muy positiva. En aquellas personas en las que está indicado, sí que obtengo un porcentaje de mejoría, que yo siempre se lo digo a los pacientes. Yo no sé si esto te va a quitar los síntomas por completo, pero si me reduce los síntomas un 60%, lo tengo ganado. Entonces, obviamente es un tratamiento que se debe individualizar, se debe hacer cuando está bien indicado, ajustándonos a los puntos de corte de seguridad. Y mi experiencia es muy positiva. ¿Por qué? Porque a la vez que puedo poner tratamiento con hierro, pues esos pacientes que estábamos diciendo que son los que vienen a nuestra consulta más complicados, ¿no? Porque ya son años de agonistas dopaminérgicos, lo mismo que decía con el perampanel, pues puedo intentar aprovechar el hierro intravenoso en ese momento para empezar a hacer la vida de un agonista dopaminérgico con buenos resultados. Y luego otra cosa en la que estuve investigando y lo hacemos todavía en la consulta, ¿no? Es la cuantificación de hierro cerebral con ecografía, que es una prueba no invasiva, en la cual pues, tú con un ecógrafo te puedes ver una zona del cerebro que se llama sustancia negra, donde hay depósitos de hierro, y lo puedes cuantificar, ¿no? Puedes ver si ese paciente tiene depósitos bajos, normales o altos. En la investigación que hicimos en 2019, aquellos que lo tenían más bajo a nivel cerebro eran los que más se beneficiaban del tratamiento con hierro intravenoso. Pero independientemente de la ecografía y del cerebro, si la analítica de sangre te dice que es un paciente candidato a hierro, en mi experiencia no hay que dudarlo, hay que ponerlo. Y con resultados, como dice, en cierto grado aceptables, en aquellos que para lo que están más indicados. Mi experiencia no es tan buena.
Yo les he puesto el hierro intravenoso a pacientes realmente que estaban muy mal, que no iban ya con otras cosas o que eran complicados y tal, y realmente ninguno ha funcionado. Tiene toda la razón Celia de que tiene que estar muy indicado. O sea, no es para todo el mundo. Y los criterios son muy claros. Y, a ver, el problema de hierro en piernas inquietas no es un problema de hierro bajo en sangre. Hay mucha gente que tiene hierro bajo en sangre y no tiene piernas inquietas. Es un problema de hierro bajo en sangre en los que tienen piernas inquietas. Y claro, si lo tienen bajo en sangre es peor, porque no pasa bien al cerebro, como hemos comentado antes y demás. Y lo del hierro intravenoso, a ver, en teoría el que le va bien, la media son 2 años con los síntomas mucho más atenuados, ¿no? Pero realmente yo hasta ahora no he conseguido en pacientes con un metabolismo de hierro a nivel periférico de sangre normal una mejoría clara, ¿no? Quizá en esos que tienen tendencia a la anemia por falta de hierro, que tienen siempre el hierro muy bajo y además tienen piernas inquietas, en esos hay que poner hierro siempre. Porque aparte de mejorarles la anemia y todo lo que conlleva, probablemente mejores las piernas inquietas. Pero yo realmente hasta ahora mis experiencias han sido, lo vamos a dejar en regular. Yo es que no espero ya a poner hierro, o sea que yo no espero a poner hierro. Si veo que está indicado, en la primera consulta elijo hierro vía oral si no tiene indicación de hierro intravenoso o hierro intravenoso, o sea que a lo mejor por eso mi experiencia es mejor porque no son pacientes tan refractarios de primera. Yo generalmente recibo ese tipo de pacientes más refractarios, muchos de ellos ya han probado el hierro y no les ha funcionado, otros les funcionó en un tiempo. Y sí me parece importante lo de medir o analizar el hierro cerebral, y lo que están haciendo en el Ruber Internacional es implantar una secuencia de resonancia magnética que estudie el hierro cerebral en todos los núcleos cerebrales. Sí, ahí puede estar la clave, quizá. Pues, seguro, Porque, ¿cuál es la indicación de poner hierro intravenoso? Es que no está tan clara, ¿no? Bueno, en eso confiamos. Ahora se ha reducido. Ahora con las nuevas guías se ha reducido la indicación del hierro intravenoso. Antes se permitía con ferritina entre 75 y 300 y ahora se ha restringido a ferritinas entre 75 y 100. Y o un índice de saturación de transferrina menor del 20%. Es verdad que esto es más cercano a la ferropenia real, porque hay que saber también que el hierro es un tóxico. El organismo no puede eliminar el hierro. Todo el hierro que no utilice la médula ósea se va a acumular en el hígado, en el corazón o en el cristalino. Esto es una dosis de hierro. Lo que no hay respuesta es, ¿y si después de esa dosis no me ha ido bien, cuántas veces me puedo poner hierro intravenoso a lo largo de la vida? Eso todavía no lo sabemos y no hay estudios que demuestren que sea tóxico y que haya habido problemas. Aunque a nosotros sí que nos escribió una paciente estadounidense diciendo que ahora tenía una hepatopatía que habían relacionado con el hierro. No sé cuántas veces le habían puesto el hierro, porque esto en Estados Unidos empezó hace mucho y las piernas inquietas no le habían mejorado. Claro, eso no será para todos. ¿Cómo podemos seleccionar mejor qué pacientes van a responder o no? Pues yo defiendo que con la resonancia estudiando el hierro cerebral. Yo defiendo que con la neuroimagen, vale, o sea, yo tengo la ecografía, pero bueno, con cualquier cada una con la neuroimagen creo que no se debe saber. Y luego sobre la seguridad del hierro es que hay que ajustarse a los datos de seguridad, como cualquier fármaco, ¿no? En una insuficiencia renal pues no vas a poner un fármaco nefrotóxico, ¿no? Entonces, sobre todo también es muy importante que el hierro se absorbe, hace un pico y luego va bajando lentamente. Para eso hay que seguir al paciente, hay que hacerle analíticas y a la mínima hay que estar vigilando. Quiero decir que si ese paciente ves que se está aumentando la ferritina y que no baja, ese paciente tiene que tener una valoración por hematología, porque hay algunas enfermedades que te predisponen a acumular el hierro. Y yo la verdad, en un estudio que tenemos publicado de 52 pacientes, solo uno en un seguimiento, creo que eran de 6-8 meses, tenía de manera sostenida datos de sobrecarga férmica y era un portador de genes de hemocromatosis y demás. Nunca hizo ningún daño hepático, pero obviamente pues era un paciente en el que ya íbamos a tener prudencia en el uso del hierro, claro. Pero vamos, que yo creo que si te ajustas a los puntos de corte de seguridad, pues es un tratamiento que, bueno, pues yo creo que puede ser útil. La genética que analizamos... Útil puede ser, sí.
Pero para mí hay que seleccionar muy bien. O sea, el hierro no es para todos. Que para seleccionar la genética sería importante. Sí, Dentro de también. este estudio en Getafe también analizamos algunos de los marcadores genéticos que favorecen el SPI. Vamos a comparar eso con el hierro cerebral y con el hierro en sangre para saber si aquellos que tienen el hierro más bajo en el cerebro es porque tienen preferentemente uno de los marcadores genéticos. Hasta ahora estos marcadores no tienen ninguna utilidad clínica, no se piden, primero porque hay demasiados descritos, se describieron primero 12 y ahora han salido, ya son más de 20 los marcadores genéticos, no son iguales en todas las poblaciones y no tienen ninguna utilidad genética porque no quiere decir que teniendo ese marcador vayas a tener piernas inquietas, sino solo que aumenta el riesgo. Pero creo que las diferencias de respuesta y de distribución del hierro cerebral tendrán probablemente una base genética y si a lo mejor si encontramos que los que tienen este marcador responden mejor al hierro intravenoso, a lo mejor sí que será necesario hacerlo en la práctica clínica diaria para poder seleccionar mejor qué tratamiento es el más apropiado para cada uno de los pacientes. Investigación. Sí. Pero con sudor y lágrimas. Y con esto llevamos 2 años. Y la financia. Y Todos los Gracias a Y si me financian, investigo desde mañana. gracias a que conseguimos financiación y esperemos que presentando resultados nos den un poquito más, pero es pasito a pasito. Bueno, los que somos ya mayorcillos no nos vamos a enterar de las novedades de lo que pueda mejorar la cosa.